lectura de este año que se llevó el pleno de estrellas. Pero también me encanta el musical de Epic. Es rítmico, es entretenido, es emocionante y algunos cambios que hay incluso se agradecen porque se adaptan a estos tiempos. Alex Smith, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de recipes y de mitología. Buena sección de mitología. Me moría desde hace muchísimo tiempo hacer este vídeo que, si todo sale bien, va a ser una serie de vídeos al respecto, y es que voy a hacer una comparativa, una muy especial. Voy a comparar el musical de Epic con la Odisea de Homero, y creo que esta primera parte viene en el momento más oportuno, así que sin enrollarme más como una persona, apreciemos esas diferencias, que ya la primera parte hay unas cuantas importantes. Sí, y si mis cálculos no me fallan y si consigo grabar y editar este vídeo a tiempo, vais a verlo el día después de que se estrene la película de Christopher Nolan, de ahí el momento más oportuno de todos. Y un día antes de la final del mundial. Es imposible que alguien no pueda mencionar esto en estos días, las cosas como son. Y creo que va a ser bastante interesante porque quiero aclarar una cosa. Ambos formatos me encantan. Ya he dicho bastantes veces y creo que no las suficientes de que adoro la Odisea de Homero. Me encantó. Fue la primera lectura de este año que se llevó el pleno de estrellas. Pero también me encanta el musical de Epic. Es rítmico, es entretenido, es emocionante y algunos cambios que hay incluso se agradecen porque se adaptan a estos tiempos. Pero primero, un contexto de ambos formatos. Un contexto rapidito. Primero, contexto de aquí, el libro que no lo había sacado, me acabo de acordar. Es un conjunto de cantos o poemas escritos por el poeta Homero hace unos 2500 años. Año arriba, año abajo. Y se dice de que no ha sobrevivido toda la obra de la Odisea. Se han rescatado fragmentos o partes de la obra completa de ella, que a veces parece que está un poco inconclusa en algunas partes, pero 24 cánticos que lo componen la telemaquia, que es la parte en la que sale Telémaco, algo que en Epic no se va a resaltar tanto, ya lo adelanto desde ya. Luego tenemos la parte de Odiseo contando a los Feacios toda su andadura después de la guerra de Troya. Y luego tenemos la parte de Odiseo llegando a Ítaca. Se componen de más partes, pero esta es un poco en general. Y luego tenemos el musical de Epic compuesto por Jorge Rivera Herranz, que está compuesto por 9 sagas, que serían 9 álbumes conceptuales. Y empezó a ganar popularidad en el 2021 gracias a las redes sociales. De hecho, hubo una época en la que solo escuchaba canciones de Epic. Llegó un punto en el que llegó mi curiosidad, lo vi completo y dije, me encanta. Como se nota que es mitología griega, solo que ahora lo estoy analizando más en profundidad para poder hacer esta clase de videos. Y ahora sí, vamos a meternos en faena. Vamos a hacer las comparativas. La obra Epic empieza con la saga de Troya, que hay que decir desde ya de que aquí Jorge le dio más importancia que Homero la guerra de Troya, que, a ver, tened en cuenta que la mención que se hace en la propia Odisea es por un par de escenas en las que Telémaco le pregunta a participantes de la guerra de Troya. Uno de ellos es el rey Néstor y los otros son los reyes Menelao y Helena. Y hasta ahí llega la participación de Troya en la Odisea. No pasa nada teniendo en cuenta de que toda la guerra de Troya se cuenta en la Ilíada. Pero es verdad que la Ilíada no le da tanta importancia a la participación de Odiseo como por ejemplo de otros personajes como Aquiles, Héctor, Agamenón, y por lo menos en esta primera parte no se menciona a Aquiles. Claro, tened en cuenta de que para cuando lo del caballo de Troya, Aquiles estaba ya más que muerto. Pero aquí se demuestra de que si bien hay unos cambios significativos, se respeta bastante la esencia de la Odisea. ¿Por qué? Porque
que en Epic vemos de que salen mencionados personajes como Diomedes, que normalmente en las adaptaciones es ignorado, no sé por qué. Luego tenemos a Menelao, a Teucro con las flechas, incluso se ven las flechas en Epic, o más bien se escucha en la canción. Y también están Paris y Héctor, Ajax el menor, y también se menciona Agamenón, aunque aquí quiero hacer una puntualización pequeñita. No estoy del todo convencida, tendría que hacer memoria de si Agamenón estaba dentro del caballo o no estaba dentro del caballo, que sobrevivió a la guerra de Troya y luego vio que su mujer le había traicionado con su amante, eso sí, pero no se menciona. Aquí el prota es Odiseo, que el carácter que tiene Odiseo en esta parte de Epic se respeta bastante bien en general. Y bueno, el hecho de que Odiseo se vea alentando a sus tropas en plan, vamos, ánimo, hay que volver a casa, pues pega bastante. O sea, no se dice exactamente ni en la Ilíada ni en la Odisea de que eso lo haya hecho, pero le pega porque tened en cuenta que el carácter de Odiseo en la obra original era de alguien que tenía muy buena oratoria, era muy astuto, usaba su inteligencia y sus artes un poco de mentirosillo para poder salirse con la suya. No era el héroe convencional como Aquiles, Heracles o Perseo. No tenía sangre divina. En Epic tampoco tiene sangre divina y hace unas cosas que, madre mía. Se nota que aquí en los tiempos modernos se resalta más el hecho de que te pelees contra un dios a que uses tu inteligencia para evitar a un dios. Eso es un poco la esencia que hay que tener en cuenta tanto para ver Epic como para ver la propia Odisea. Pero ya después de alentar a las tropas, aquí viene la diferencia más significativa. La siguiente canción que va después de The Horse and the Infants. Aunque es una diferencia que tampoco Jorge Rivera Herron se sacó de la patilla así por las buenas. La primera vez pensé que sí, pero luego investigando más a fondo, no. A ver, me explico. En Epic sale Odiseo que está hablando con Zeus y Zeus le dice: chico, tienes que matar a un bebé. Resulta que este bebé es el hijo del príncipe Héctor. Cuando crezca, se va a vengar de ti. Así que para evitarnos tonterías y problemas en el futuro, mata al bebé. Esto en la Odisea no pasó. No pasó en ningún momento. No se hace ni siquiera una alusión. En la Ilíada tampoco. Pero es que no son las únicas fuentes que hablan de este conflicto y del personaje de Odiseo. Homero no tiene la exclusiva. ¿Por qué lo digo? Porque sí hay una mención de que Odiseo mata a un bebé durante la guerra de Troya. Y ese poema es Iliupersis o Saqueo de Ilión. Esto demuestra de que aquí el creador de Epic no solo se basó en Homero. Es su fuente principal, pero no es la única fuente en la que se basó. Lo cual hace que esto se enriquezca más. Hace de que me guste más las cosas como son. Y bueno, en esta canción, que dije que no era The Horse and the Infant, pero sí lo es, las cosas como son. Y se resalta bastante el lado emocional de Odiseo. Su dilema de hacer caso a los dioses o no hacer caso a los dioses. La verdad es que esto de la Odisea se resalta más las ganas de ir a casa que si está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto. Esto es una apreciación mía, no una diferencia. En cualquier caso, que Zeus intervenga en la guerra de Troya, de alguna forma, aparte de decirle a los dioses, oye, no debéis meteros en la guerra y que no le hagan ni el más remoto caso, pues esto es una inventada de Epic, no sale en la Odisea. Esto es una diferencia importante. ¿Tiene más participación Zeus de lo que tiene en toda la Odisea? No es que no vaya a tener ninguna en la Odisea, solo que es cronológicamente hablando más tardía. Y ahora pasamos a la siguiente diferencia que se encuentra en la canción Full Speed Ahead, en el que se hace mención a dos personajes. Uno le han dado muchísima más importancia de la que tiene la obra original, o sea, lo decía. El otro es a ver, digo de que el que se le ha dado muchísima más importancia es Euríloco, porque tiene una escena breve pero
importante, bueno, un par de escenas breves más adelante, en la parte de Circe y en la parte de el agravio al dios Helios. Aquí se le da bastante más importancia como un tripulante amigo de Odiseo que es un poco ceniza, pero a ver, vienen de una guerra de 10 años. Su comportamiento es más realista que el de Polites. Polites se le da no mucha importancia, excesiva importancia, porque he de confesar de que tuve que buscar en el libro dónde estaba mencionado y también una búsqueda en Google, porque solo se le menciona una vez en toda la Odisea. Polites tiene demasiadas escenas en Epic que no salen en la Odisea. Y, a ver, comprendo un poco lo que pretendían con este personaje, de que Odiseo no se volviera tan oscuro, retorcido, que bueno, al final no sirvió de mucho. Pero es que las cosas como son. A mí el personaje de Polites en Epic me cayó fatal. O sea, no me creo que este tío haya estado en una guerra guerra cruda, y pretende que Odiseo, después de haber estado 10 años masacrando a aqueos, que tuvo que hacerle caso a Zeus para matar a un bebé inocente, no. O sea, que lo de confía en la gente, tienes que ser feliz, las personas son buenas. Por favor. Luego lo que pasa después, en la siguiente saga, que será en el segundo vídeo, hay que echarle de comer aparte. Y bueno, hablando un poco de dónde hicieron la primera parada Odiseo y su tripulación, en la Odisea hacen un par de paradas antes de llegar a su primer conflicto real, que sería ya la segunda saga, el segundo álbum. Aquí básicamente vemos la isla de los lotófagos, que son los de las flores de loto. Cuando te comes una flor de loto, no quieres irte de la isla, te quedas como un poco idiotizado. Eso se menciona y se explica en la Odisea. En Epic no te queda del todo claro. Además, en Epic se comieron también una parada que hicieron en la Odisea. Es la isla de los chicones, en donde llegan a saquear un poco lo habitual, ¿no? Eso tampoco es algo tan extraño. Aquí en Epic se ven bastante apurados porque se han quedado sin provisiones, que eso también es lógico, pero hacen directamente la parada en la isla de los lotófagos. Odiseo, en la obra original, no fue solo con Polites y dejó a los tripulantes ahí a un lado. Fue con un grupo considerable desde el principio, y no fue en la isla de los lotófagos. Esta parada fue bastante breve. Aquí lo que hizo Jorge Rivera Herrons fue juntar dos islas, pero eso lo quiero explicar con un poco más de detalle, porque eso se resalta bastante en el segundo álbum, que para mí demuestra un poco de que el exceso de positivismo de Polites les pasó factura de una forma cruel. Mucho más cruel de lo que parece la Odisea, las cosas como son. Pero ya solo con el primer álbum comprendes de que vas a encontrarte bastantes diferencias, y mientras va pasando el musical, va pasando Epic, hay momentos en los que se basa bastante bien aquí en la Odisea, pero otros se aleja demasiado de Homero. Eso no quiere decir, como ya he dicho, de que no me guste. A mí me encanta, por eso hago este vídeo. Pero antes de acabar este vídeo, hay que empezar a hablar de la relación entre Odiseo y Atenea. Que a ver, no es inexistente la Odisea. Tienen una relación bastante importante, pero es que Epic lo multiplica por 20. Aquí se te menciona en Epic de que Odiseo conoce a la diosa Atenea, que tuvieron un encuentro en el que Odiseo se dio cuenta del engaño de Atenea, porque sí quiso hacer pasar por otro, y empezaron a tener una buena relación. Atenea dice que no son amigos, no sé yo qué decir, pero en la Odisea realmente la ayuda de Atenea aquí a nuestro querido héroe es, cronológicamente hablando, más adelante. Hago mención lo de cronológicamente hablando porque los cantos no están ordenados en el tiempo. Pasan de una escena, van al pasado, luego van al presente. Eso es una diferencia que voy a resaltar ahora mismo, que está en Epic. Epic va de forma lineal. Va desde la guerra de Troya hasta el conflicto de Odiseo con los pretendientes en Ítaca. En la Odisea pasa Telémaco,
Odiseo, Odiseo en el pasado, luego Odiseo en el presente, Odiseo en Ítaca. Va del trinco al tango. Por eso he de decir de que muy interesante, muy rico en matices, pero Epic te hace el favor de ordenártelo todo, las cosas como son. Bueno, esto es lo que puedo decir acerca de la primera parte de Epic el musical versus la Odisea. Y hay aquí un par de cosas que he llegado a mencionar y que volveré a mencionar porque el propio musical de Epic lo recalca. Incluso Homero lo vuelve a recalcar, por lo tanto me parece bastante oportuno hacer esta pequeña aclaración. Y de verdad, ya tengo preparado un par de partes más, pero tengo deberes lo que queda de verano. Las cosas como son. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, dar like, campanita, compartir. Hay que ser generosos en esta vida y comentar. ¿Vosotros os habéis leído la Odisea? ¿O solo os habéis quedado con el musical de Epic? O si habéis conocido la historia de Odiseo u Ulises de otros formatos. Tened en cuenta que ahí tenemos la canción de Paz y Roddy que dice Ulises. Yo no soy partidaria de... Si hablo de la mitología griega, usa el nombre romano, las cosas como son. Luego, aparte de la Odisea de Christopher Nolan, y bueno, hay un montón de adaptaciones que, oye, si los puedo encontrar, a lo mejor hago un vídeo recopilatorio. No lo descarto del todo. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.